Muy buenas tardes a todos los profesores, compañeros de la universidad y visitas. Primero que todo quería agradecer su interés por esta charla. El día de hoy hablaremos sobre Argentina. Analizaremos brevemente su contexto histórico y el reciente ascenso del presidente Javier Milei en el país vecino. Tenemos en cuenta que América Latina es un continente en el cual se viven tendencias y es por eso que estamos acá. El día de hoy contamos con la presencia de don Axel Kaiser, el cual es abogado, profesor universitario y reconocido escritor de diversos libros, como El economista callejero y La tiranía de la igualdad. Le agradecemos su presencia. Y también contamos con la presencia del profesor don Joaquín García Huidobro, quien es abogado y filósofo. También es autor de diversos libros, que entre ellos se encuentran El anillo de Giges y Creo y pienso, entre muchos otros. La dinámica de esta conversación se constará de una exposición de 15 minutos por parte del profesor Joaquín García Huidobro, el cual nos contará y nos contextualizará sobre Argentina. Posteriormente, don Axel Kaiser nos contará sobre el ascenso de Javier Milei a la presidencia y obviamente todo lo de la política argentina. Para finalizar ambos expositores vamos a hacer una tanda de preguntas que está en el código QR, que esas yo tengo acceso directo, y también tenemos preguntas acá ya formuladas. Así que por favor les doy la bienvenida y le doy el pase a don Joaquín García Huidobro. Muchas gracias. Vamos a poner aquí que me avise a los 30 minutos, a los 15 minutos, perdón, para no aburrir. Yo no les voy a hablar de Milei, yo les voy a hablar fundamentalmente sobre historia, ¿ya? Y voy a tratar de responder en parte a la pregunta de por qué los argentinos, siendo mucho mejores que nosotros en casi todo, sin embargo, les va o les ha ido tan mal. Y lo primero que deben saber ustedes es que no existe una Argentina, sino que existen dos Argentinas, el interior y Buenos Aires, y son dos mundos completamente distintos. De hecho, durante el siglo XIX se enfrentaron muchas veces en guerras civiles, en graves conflictos, que aunque ganaron las provincias, en el fondo terminó Buenos Aires llevándose el control de todo. La literatura ha mostrado muchas veces esta tensión. El lugar clásico es el maravilloso Martín Fierro, que muestra las desventuras de un gaucho en el siglo XIX argentino, donde nadie los quiere. El desprecio ilustrado por el gaucho, que es el prototipo del mestizo, constituye la otra cara de la visión negativa que tenían los ilustrados, pensemos en Sarmiento, respecto de los pueblos indígenas. Piensen, por ejemplo, lo que dice Sarmiento. Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible repugnancia. Y para nosotros, Colo-Colo, Lautaro y Caupolicán, no obstante los ropajes civilizados y nobles con los que los revistiera de silla, no son más que unos indios asquerosos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la actitud o la mentalidad con que veía el presidente Sarmiento a los indígenas. Vistas las cosas desde la capital federal, el contraste se presenta entre civilización y barbarie, entre un mundo ilustrado, de raza europea, cosmopolita y liberal, y el mundo mestizo, caudillista, ligado al pasado hispánico y a una tradición religiosa de ciertas raíces barrocas. Esta visión es simplista por muchas razones, pero permite, por contraste, entender que en la historia argentina existe una tendencia constante a afirmar lo propio, en este caso el mundo del interior, y rechazar lo que es visto como extranjerizante, representado por el cosmopolitismo bonaerense. Me acuerdo cuando apareció Asterix en Argentina, yo vivía ahí, y la furia de un contador que decía, esto es extranjerizante, son romanos con galos, y están influyendo negativamente en la cultura argentina. Una cosa Y un poco, Gocchini vivió en Buenos Aires. ¿Sabías tú? excelente.
aquí hay dos figuras representativas. Una es Juan Manuel de Rosas, siglo XIX, un dictador en el siglo XIX, y la otra es Juan Domingo Perón en el siglo XX. ¿Quién fue Rosas? Dicho así en chileno en forma simplista. Rosas fue una especie de Portales que se dio cuenta de que aquí no resultaba la democracia liberal europea en vivo y indirecto y requería el país orden. Pero a diferencia de Portales, no se preocupó de institucionalizar. Y Argentina tuvo una fuerte debilidad institucional que hasta el día de hoy le pesa. En cambio, Portales, de buena o mala gana, con ayuda de Andrés Bello, lo que sea, logró que en Chile se institucionalizara. Este desprecio por debilidad de las formas institucionales se traduce en un desprecio por la legalidad. Aquí nadie se acuerda de la crisis del 78 porque no habían nacido. Pero los que nos acordamos de eso era sorprendente, porque para los chilenos decía, estos argentinos que no respetan el laudo arbitral de la reina Isabel. Y los argentinos decían, estos chilenos que quieren quedarse con todo y que no tienen ninguna flexibilidad, ¿y cómo vamos a reconocer el laudo si perdimos? Esto es absurdo. Ya. Bueno. Mientras Chile fue casi ignorado por las potencias extranjeras en el siglo XIX, Argentina tuvo siempre a Europa delante, y particularmente a Inglaterra. No se olviden que Inglaterra 2 veces invadió Buenos Aires y trató de quedarse por la fuerza, por lo menos con Buenos Aires, y fueron rechazados. Lo que no consiguió con las armas, los ingleses lo consiguieron después con el dinero, y se compraron a Argentina. Los ferrocarriles, todo era Argentina. Si alguien quiere ver una película muy buena, la vi hace 45 años, Patagonia Rebelde, de Héctor Olivera. Una película de un cineasta de izquierda, pero muy, muy interesante, que muestra los abusos de los ingleses en la Patagonia. El sentimiento antibritánico contribuyó mucho a la difusión del nacionalismo en Argentina. Un nacionalismo que en Chile nos resulta muy ajeno, ¿ya? Ese nacionalismo se presentó como un adversario del liberalismo y se trasladó después de Inglaterra a los Estados Unidos. Y es muy curioso ver esto, no puedo desarrollarlo aquí, cómo los grupos nacionalistas o en los grupos nacionalistas nacieron los montoneros y pasaron, fruto del anti-norteamericanismo, fruto del anti-imperialismo, etcétera, de todas estas cosas, pasaron en minutos del nacionalismo al marxismo puro y duro a través de los montoneros y otros grupos. Lo mismo pasó exactamente en el País Vasco. A eso se agrega la inmigración, un país que tiene que lograr que estos inmigrantes se unan, se asimilen al país, y hay cosas muy simpáticas en Argentina, por ejemplo, cómo se celebra el Día de la Bandera, cómo usan escarapela, uno le daría vergüenza andar con escarapela, no. Tiene una película, El Santo de la Espada, para referirse a San Martín y contar su vida. En cambio, la mitad de los chilenos desprecia a Carrera y la otra mitad desprecia a O'Higgins. Solo Arturo Prat más o menos nos une. Y claro, con nacionalismo la posibilidad de que surja fascismo es absoluta. Perón, a diferencia de lo que piensa el 99% de chilenos, no es una persona de izquierda. Perón es un fascista. Perón vivió el 39 y el 40 en Mussolini, y toda su estética es fascista, y todo su sistema es un sistema fascista, un sistema corporativista con fortísima presencia de los sindicatos, muy anticomunista. En Argentina, esto es incomprensible para un chileno. En Argentina los sindicalistas siempre han sido anticomunistas. A un sindicalista argentino, si uno lo quiere destruir, tiene que decir que es rabanito, que es rojito. Muy, muy anticomunista. Perón permite propiedad privada, aunque con una fuerte presencia estatal, pero siempre controlada, que es lo que hace el fascismo. Dentro de los límites, usted no tenga mucho poder político, usted no se meta en política, yo lo dejo para ganar bastante plata. Surge toda una generación de empresarios que hacen negocios con el Estado y que ganan muchísimo dinero con el Estado. Y Perón no pretende estatizar a esa gente, simplemente pretende que sean funcionales al sistema. Y en este movimiento peronista cabía todo.
también había una pequeña rama más de izquierda, representada por los universitarios y por los montoneros. Y siendo Perón presidente, los montoneros se enfrentaban con los sindicalistas, mataban sindicalistas. Perón ya se aburre de los montoneros y los echa y le dice: jovencitos imberbes, ustedes se van. Y empiezan a hacer atentados, estamos hablando año 73, 74, empiezan a hacer atentados y llega un momento, la propia viuda de Perón, Perón muere, lo sucede su mujer y dicta el decreto contra la subversión, que hay que acabarla al costo que sea. Y los propios sindicalistas van y golpean las puertas de los militares para que derriben a su gobierno, porque era incapaz de controlar a su gran enemigo, que eran estos montoneros universitarios de izquierda. La originalidad argentina en el contexto hispanoamericano puede situarse temporalmente en los años privilegiados que tuvo a fines del XIX y comienzos del XX, por una combinación de agricultura muy próspera, gobernantes con visión de futuro y gran cantidad de inmigrantes que venían a trabajar y a surgir. Aprovecharon muy bien las circunstancias externas, las guerras mundiales, etcétera, para hacer negocios con los países. Incluso durante el régimen militar de Videla, la Argentina le vendía trigo a Rusia. Y la Unión Soviética no le presentaba grandes problemas porque seguían haciendo negocio. Ahora, la clase social que condujo ese país, que tenía una gran visión de futuro, uno lo ve, va a Buenos Aires, ve unos edificios públicos extraordinarios, todo bien hecho, todo bonito, grandes avenidas. Esa gente no se dio cuenta que tenía que hacer las reformas oportunas. Y primero llegó el radicalismo y después el peronismo, y tomaron ellos esa bandera y desplazaron completamente a esa clase dirigente que era gente muy, muy, muy culta. Ustedes van al Museo de Bellas Artes en Buenos Aires y, a diferencia del de Chile, está lleno de Rodin, de impresionistas. Había más, pero se los robaron. Hizo un asalto en los años 70 y se los robaron. Argentina también se diferencia por una enorme clase media, que primero empieza a votar por los radicales y después empieza a votar a mediados del siglo pasado por los peronistas. Una clase media que tiene las virtudes y los defectos de la clase media. Concretamente es una clase media extraordinariamente burguesa. Eso ya lo explicó Tocqueville a propósito de Estados Unidos, significa que se recluye en lo propio, en el fútbol, en la casa, en los amigos y en el asado. Y se desinteresa por lo demás. Y la clase dirigente antigua también se abandona la vida pública y ¿qué llega? Cualquier cosa. Y los sectores políticos en Argentina son muy corruptos, no hay ninguna relación entre el promedio cultural y moral de las personas que ocupan un puesto en el Congreso y las que están en la universidad o las que están en el mundo empresarial o en el mundo artístico, etc. Es una clase media muy antipolítica. Y ya el viejo Platón, y me voy acercando hacia el final, hablaba de un pueblo que alguna vez cultivó las virtudes, pero su amor al dinero y a los vanos honores lo llevaron a la mezquindad y a desentenderse de sus obligaciones cívicas, con lo cual dio lugar a los advenedizos. Hay una frase típica de los que hemos vivido en Argentina, la hemos oído 1000 veces y que a mí me causa dolor, que es: no te metas. No te metas. No te metas. Y a fuerza de no te metas, porque la gente más valiosa decía no te metas, llegó cualquiera. Es decir, un mundo privado que no tiene un fuerte sentido público. Y eso hace que en Argentina la vida funcione, aunque la política sea un caos. En Chile, cuando la política es un caos, todo se desordena porque nosotros dependemos más, estamos más involucrados en el mundo político. También este desinterés por las clases medias llevó a que a lo largo del siglo XX constantemente los militares entraran al gobierno a deshacer los problemas que habían producido los... ya me está avisando aquí que me quedan solo 2 minutos. Muchas gracias. Ya lo oí. Bueno, este desinterés ciudadano, esta poca preocupación por el mundo público, hace muy difícil resolver las cosas.
porque además estos ciudadanos no tienen un fuerte sentido de la responsabilidad. Cuando viene la guerra de las Malvinas, la Plaza de Mayo estaba llena de gente, decía, va, viva Malvinas, Malvinas. Después nadie había hecho eso. Todos votaron por De la Rúa. Cuando empezó a tener problemas, nadie había votado por De la Rúa. Y así sucede una y otra vez, y eso hace muy difícil gobernar. Además, porque tienen poca... Aquí en Chile, cada metro cuadrado que hay en el campo es un metro cuadrado que hay que cultivar, que hay que trabajar con sangre, con esfuerzo. En cambio, ha tenido la bendición y maldición Argentina de tener esas grandes cosechas que en un momento arreglan cualquier panorama, y siempre está la tendencia a pensar, no, si ya llegará una buena cosecha, ya pasará algo y nos van a perdonar y nos endeudamos y hacemos todo tipo de cosas porque no queremos apretar el cinturón. Y es lo que le pasó a Macri. Macri no se atrevió a plantear un discurso duro, difícil. Aquí vienen años complicados, tenemos que apretarnos el cinturón. No se atrevió. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo una política económica que fue más o menos mantener lo mismo del kirchnerismo, y después el kirchnerismo volvió a reemplazarlo. ¿Y qué es lo que quiere hacer Milei? Bueno, me imagino que Milei lo que quiere, o está claro que lo que quiere hacer es romper ese círculo, si lo va a conseguir o no. Argentina debería estar llamado a ser el país líder en Latinoamérica. Obviamente no puede ser Chile si somos 4 gatos. Tampoco va a poder ser Perú. Brasil es otro mundo. México está muy fuera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy día, bueno, han renunciado un poco a esa posición de liderazgo, pero todo el discurso durante todo el siglo XX era la Argentina potencia. ¿Y qué es lo que era la Argentina potencia? Yo tengo la calle más larga del mundo, tengo la calle más ancha del mundo, tengo el mejor corredor del mundo, Fangio y Maradona, etc. Y no se dieron cuenta de que ser el primero implica una grave responsabilidad. Para nosotros no es indiferente el futuro de Argentina, porque en la medida que Argentina se arregle y logre tener una mayor estabilidad institucional y logre conseguir la senda del progreso, puede influir mucho en todos nosotros y muy positivamente. Y en esto, ¿qué es lo que está pasando ahora? De eso nos va a hablar Axel, aunque no me responsabilizo de lo que él diga, como él tampoco se responsabiliza de lo que haya dicho yo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más a esta universidad, la más linda de Chile y una de las más lindas de América Latina, sin ninguna duda, para los que recorremos permanentemente dando conferencias en distintas universidades. Creo que la última vez fue hace ya varios años. Estuve con Daniel Manzú en una conversación sobre el libro El engaño populista que había sacado en ese minuto, y que a Manzú no le gustó nada porque yo decía que Bachelet, en su segundo gobierno, estaba apuntando a ser populista, y según él eso no era una definición estrictamente académica de populismo. Así que tuvimos una discusión ahí, pero como ustedes saben, el tiempo me dio toda la razón. Y hoy día todo el mundo dice que efectivamente Bachelet 2.0 metió el germen del populismo, y desde entonces nos arruinamos con su reforma tributaria y con un montón de otras cosas. Vean ustedes cómo está la educación y muchos otros temas. Yendo a lo de Milei, porque tiene relación con esto, como ustedes saben, soy amigo personal de él, lo conozco hace varios años, por lo menos 8 años. He sido parte activa de la creación de un movimiento liberal y libertario en Argentina. He estado en programas de televisión múltiples veces, mis libros se han publicado allá. De hecho, interesantemente, 8 años atrás, antes de que Milei surgiera como la estrella que hoy día es, yo era más conocido que él, al punto que él pidió una reunión conmigo a través de un amigo en común que teníamos. Y nos juntamos a conversar en un café en Buenos Aires, y me pidió que le firmara este libro, La fatal ignorancia, que yo escribí en el año 2009, donde predecía en este libro, con bastante detalle, para los que no creen lo pueden leer, el desastre en el que hemos terminado, producto del retroceso de las ideas liberales en Chile, y que hoy día estamos como estamos, dado el avance de las ideologías colectivistas, estatistas y todo eso. Entonces, él leyó este libro, de hecho lo muestra en televisión, hay un video famoso con Viviana Canosa, donde muestra el libro, y fue de influencia en su forma de pensar y de convencerlo de que la batalla de las ideas y la batalla por la cultura es, en última instancia, lo que es relevante para transformar un orden social, económico y político. Y si ustedes piensan, Javier Milei es un completo outsider de la política argentina. Él no tiene nada que ver con la clase política
entró desde fuera, denunciando la casta. ¿Y cuál es la razón por la que él llega al gobierno? Y de esto se habla poco. Yo he dado varias entrevistas en medios internacionales explicando esto, porque los análisis políticos son bien pobretones de los cientistas políticos en general, no entienden mucho estas cosas, y los comentaristas y los economistas menos. Si los economistas hoy en día no entienden ni siquiera de economía, la mayoría. Y lo digo, no lo digo por descalificar, lo digo porque es así. O sea, como no saben de political economy, no saben de historia, no saben de derecho, no saben de nada, que no sea cálculo de regresiones, que les enseñan eso, no entienden ni siquiera de lo que están hablando, ¿no? Por eso Hayek decía que un economista que solo sabe economía ni siquiera puede ser buen economista. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que Milei, ¿qué es lo que es? Es un revolucionario. Pero un revolucionario en la tradición originaria del concepto revolución, que como ustedes saben viene de un tratado de Copérnico donde habla de la revolución de los astros, que básicamente vuelven al punto original, ¿no es cierto? Revuelven en torno a una órbita y vuelven al punto original. La Argentina grandiosa de la que hablaba Joaquín es producto del liberalismo clásico, de las ideas de libertad. Y el actor más relevante probablemente en esa línea fue Juan Bautista Alberdi, que por lo demás estuvo en Chile. Y que admiraba la estabilidad institucional de la que tú hablaste, Joaquín. Juan Bautista Alberdi es considerado el arquitecto, el padre teórico de la Constitución argentina de 1853, si no me falla la memoria, que era una constitución liberal. Y si ustedes leen las bases sobre las cuales Alberdi monta esa constitución o influye en la redacción de esa constitución, es básicamente el liberalismo clásico. Alberdi era una persona admiradora de los padres fundadores de Estados Unidos, era totalmente escéptico del rol del gobierno, la propiedad privada tenía que ser sagrada y tenía que haber la más amplia libertad de comercio y económica que pueda existir. Y esa es la inspiración filosófica de la Constitución de 1853. Y si ustedes van después a los datos, la tasa de crecimiento registrada económica de Argentina hasta los 50 años antes de la Primera Guerra Mundial es la más acelerada de la historia humana. Argentina llegó en 95-96 a tener el ingreso per cápita más alto del mundo, no del barrio, más que Alemania, más que Estados Unidos, más que todos esos países del mundo. Ahora, ¿esto era solo por la exportación de bienes agrícolas? No. Ezequiel Gallo, que es un historiador muy conocido en Argentina, económico, tiene los datos de crecimiento industrial. La tasa de crecimiento industrial en Argentina, en la misma época que yo estoy hablando, era comparable, incluso superior a la de Japón, Alemania y países así. Para que nos hagamos una idea. La migración era gigantesca de Europa hacia Argentina, por eso, ¿no es cierto?, se escandalizan todos los progres woke de que no hay africanos, digamos, negros en la selección argentina. ¿Se acuerdan que hubo toda esta discusión cuando ganaron el Mundial? Una de las tantas estupideces de las políticas identitarias, de la mentalidad tribalista esta. Como ven, yo soy muy políticamente correcto, ¿no? Digo, pero si quieren lo podemos discutir a fondo, pero yo creo que es una estupidez estarse fijando en las identidades raciales de la gente, no me parece relevante. Pero tuvo una migración tremenda. Y efectivamente, en el siglo XIX, fin del siglo XIX, la pregunta era, ¿me voy a Estados Unidos o me voy a Argentina? Para mucha gente en Europa, ¿no? Y hubo una tremenda migración europea al punto que en un momento, en Buenos Aires, la mitad de la población que había era nacida en Europa. O sea, o de origen extranjero. ¿Qué ocurre? Bueno, Joaquín ya lo dice. Empiezan a entrar las ideas colectivistas, estatistas, que terminan teniendo, ya pasada la Primera Guerra Mundial, empiezan a entrar esas ideas. El gobierno de Irigoyen fue muy antiliberal, pero el máximo ícono que todos conocemos es Perón, ¿cierto?, de la política del siglo XX en Argentina. Y Perón, como bien dice Joaquín, era un fascista. Y no solo admiraba a Mussolini, admiraba a Hitler también. Y él
él comentaba que los valores materiales estaban del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero que los valores espirituales estaban del lado del eje, de Alemania, Hitler y de Mussolini. Ahora, ¿hasta qué punto uno puede decir que hay tanta diferencia entre el nazismo y el comunismo? Yo creo que no hay tanta diferencia. Es más, Hayek era de la tesis de que la revolución comunista en el centro de Europa por Alemania con los nazis ya había tenido lugar, lo único que las diferencias de fraseología la hacían difícil de identificar. Y Mussolini andaba con una medallita de Karl Marx hasta bien entrada su edad adulta. Ese era él viene del socialismo. Entonces sí, hay diferencias obviamente, pero lo que tienen en común, nazismo, comunismo, es un profundo anticapitalismo. En el fascismo no llega al punto de el Estado controla la propiedad privada, totalmente, y no existe la propiedad privada, pero llega al nivel de un escepticismo completo respecto a la filosofía liberal. Esto lo pueden leer en el artículo de Mussolini sobre la doctrina del fascismo, y existe más de manera nominal. Sí, los empresarios pueden ganar plata, pero es una economía dirigida desde el Estado. En el caso alemán, además, se fijaban los precios, se nacionalizaban ciertas empresas, se te decía qué producir, cuándo producir, cómo producir, a quién vender, a qué precio, etcétera, etcétera. O sea, básicamente todo lo que conocemos como libre mercado no existía. Bueno, ¿y qué ocurre en Argentina? Que este sistema se empieza a instalar, se empieza a adoctrinar además a las masas. Perón incluso funda una escuela, el Instituto de Educación Superior Peronista, porque él decía que había que convertir las ideas del peronismo, del fascismo, básicamente en capital cultural, que la gente se comprara esto con todo su ser, no era solamente un tema de sistema. ¿Y qué es lo que crea? Es lo que en economía política se llama, Douglas North lo llama el Limited Access Order, un orden de acceso limitado. ¿Qué significa eso? Que tú no tienes competencia ni libertad económica, digamos, real a nivel de mercado, y tienes también a nivel político un sistema más o menos cerrado, capturado por los grupos de interés de siempre. En el caso económico es clarísimo que es una rent-seeking society, una sociedad captadora de renta. O sea, la gente, en realidad en Argentina, y obviamente Milei tiene toda la razón en esto, tú no necesitas trabajar, ni crear, ni emprender, ni ser muy productivo para hacerte millonario. Tú lo que necesitas es tener los contactos correctos con el gobierno, o con el burócrata de turno, o con el gobernador de la provincia, que son como señores feudales allá, y con eso tú te haces rico, ¿no? Argentina hoy está entre los países con menos libertad económica del planeta, y lo que quiere hacer Milei, yo lo sé porque lo he hablado con él muchas veces, básicamente restaurar la prosperidad perdida, esa época de oro, ¿no? Que es un arquetipo muy potente en comunicación política, perdida, ¿no? Y por eso él habla de Alberdi y habla de que fuimos lo mejor del mundo y ahora somos y queremos volver a ser lo mejor, y tiene una visión a 40 años, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Pero eso no habría sido posible, y esta es la parte más interesante, sin la revolución cultural profunda que logramos hacer, sobre todo entre los jóvenes en Argentina, antes. Los que terminan poniendo a Milei en la presidencia de la República son los jóvenes de 16 a 35 años. Esa es la realidad, y lo dijo Mauricio Macri. Este cambio lo forzaron los jóvenes, quieren otra cosa, y así fue. Milei de 16 a 24 años llega a sacar casi el 70% de los votos. Ahora, la cuestión sobre, no, es que yo gané varias apuestas de que Milei iba a ser presidente hace tiempo. Cuando lo trajimos, acuérdense que con la Fundación Progreso lo trajimos a Chile y lo tuvimos conversando en el Teatro Las Condes, Eugenio, y él va a ganar la presidencia de la República. Para mí estaba claro, porque yo he dado charlas con él en Argentina, yo veía el efecto que generaba. Bueno, cosa que los cientistas políticos, los analistas de nuevo, no, era imposible, nunca iba a ganar, ni una posibilidad. Bueno, pero el punto es que Milei y el movimiento liberal, que es mucho más extendido de lo que se suele creer y más profundo en Argentina de lo que es en Chile, porque liberales clásicos que estén hablando de estas cosas, tipo Alberto Venegas Lynch, hijo, ¿no? Que sigue siendo un referente importante, o Agustín Echevarne, de Libertad de Progreso, o toda la Fundación Libertad en Rosario, todas esas cosas que tal vez muchos de ustedes no conocen, pero que venían creando este ecosistema. José Luis Espert, que hoy está trabajando con Milei codo a codo, en Chile prácticamente no existe. Yo soy el único que está hablando de estas cosas hace rato, ¿no? Y yo, por supuesto, soy un extremo y un radical, ¿no? porque creo que hay que achicar el Estado radicalmente. Y si no, el país no va a salir nunca más del pantano y va a estar cada vez peor. Bueno,
Entonces, el punto importante es que Milei, que viene de fuera de la política, es un economista sólido, es un tipo brillante. No lo digo porque sea amigo mío, lo digo porque realmente el tipo es muy inteligente. ¿Ah? Él entra con un fenómeno que ya se estaba cultivando y se estaba incubando entre la gente joven y que sin redes sociales no habría llegado a donde llegó. O sea, esto es muy importante tenerlo presente. Si no hubiera sido por el efecto Instagram, TikTok y YouTube, Milei no habría llegado a convertirse en ese fenómeno viral que hoy es. Ahora, hubo un porcentaje de voto rechazo, sí, al gobierno y al establishment en general, al gobierno de Fernández, pero al establishment en general, sí, en lo de Milei, por supuesto. Pero lo que hemos visto en Argentina es un cambio estructural de mentalidad, sobre todo esa gente joven que apoya a Milei, nunca más van a ser peronistas. Y no van a volver a ser peronistas si es que a Milei le va mal, porque está claro que si a Milei le va mal es porque la casta, y sí hay una casta en Argentina, porque es obvio, es una sociedad buscadora de renta, no lo dejó hacer las reformas estructurales que tiene que hacer. ¿Ven ustedes el rechazo de la ley Ómnibus, por ejemplo? Que ahora la van a mandar de nuevo. Y entonces no va a poder hacer todo el cambio profundo que necesita hacer. Ahora, en el área fiscal lo está haciendo. El ajuste más dramático que se haya visto en la historia occidental o historia mundial probablemente es el que han hecho estos últimos 2 meses, en que por primera vez han tenido en 12 años superávit fiscal, pero han recortado más de 5 puntos del producto, 5 o 6 puntos del producto, que es algo impensado, que nadie podría haber creído que era posible en Argentina, de gasto, porque sin eso la inflación llegaba a 17.000% al año. O sea, cuando Milei recibe el poder, ya en enero, fines de enero, la inflación que le deja el gobierno de los delincuentes de Kirchner y Fernández estaba andando a un 17.000% al año, hiperinflación, y la tasa de pobreza estaría en un 90% hoy día. Para los que dicen, no, pero es que mira la tasa de pobreza. Sí, mira la tasa de pobreza. Pero lo que no estás viendo es cómo desactivaron la bomba, ¿no? Y la inflación ahora va bajando por el ancla fiscal que ellos han logrado consolidar, ¿no? Y la popularidad de Milei está subiendo, a pesar de un ajuste brutal, nunca antes visto, y que nadie podría haber imaginado, y que el Fondo Monetario Internacional está sin poder creerlo, del gasto fiscal, ¿no? Incluyendo jubilados, incluyendo todo tipo de subsidios, incluyendo decenas de miles de empleos públicos que están sacando, beneficios, etc. ¿Ya? Y Milei no se ha movido una coma de su discurso libertario, ni una sola. Y este es el objetivo, este es el propósito, lo vamos a conseguir, no se negocia la estabilidad fiscal, avanzamos hacia una dolarización, que de nuevo los economistas dicen, no, es que no es una optimal currency area y no sé qué, puras tonterías de economistas que viven en el pizarrón. Bueno, yo creo que en realidad mucha rigidez para la hora de evaluar estas cosas. Y lo más probable, no quiero darlo por garantizado porque todo puede pasar, además Argentina es un país difícil, es que el próximo año él obtenga la mayoría parlamentaria, si sigue andando bien como va, insisto, no lo voy a dar por garantizado, pero lo más probable es que él obtenga la mayoría parlamentaria y pueda hacer toda la reforma estructural. La gente se está dando cuenta que lo que él decía era cierto, porque cada día destapan otro escándalo de robo y corrupción más, de privilegios repugnantes que tenía la clase burocrática, política, empresarial, que estaban todos de la mano, sindical. Moyano ya no tiene ni un peso, me refiero político, está muy desprestigiado, porque los líderes sindicales en Argentina son todos multimillonarios, andan hasta en McLaren, o sea, es una cosa increíble. Y sí, ya para ir terminando, la proyección que hago yo es que Milei va a tener éxito, espero no equivocarme, y el efecto de demostración, como bien decía Joaquín, sobre América Latina, pero eso es sobre todo Occidente, no va a ser solo sobre América Latina, pero sobre América Latina, especialmente Chile, va a ser algo como lo que nunca hemos visto, que yo sepa, en la historia, no sé, del último medio siglo. Tal vez Chile tuvo un efecto así con sus reformas económicas, que la concertación profundizó, después era como el referente, pero la envergadura argentina es tanto más grande que la nuestra, que va a cambiar la discusión, el paradigma.
Y eso va a ser muy bueno porque el próximo ciclo electoral acá, que nosotros tenemos elecciones presidenciales el otro año, y gane quien gane, que espero que haya un cambio a la oposición, necesariamente va a estar influido por lo que está ocurriendo en Argentina. Y si esa influencia hacia las ideas de la libertad y hacia políticas racionales en términos económicos y en términos en general, de Estado de Derecho y esas cosas, entonces va a ser muy positivo para nosotros. Y yo creo que le vamos a tener que poner una estatua a Javier Milei en la Plaza de Armas porque se la va a haber ganado, porque nuestros políticos claramente no la merecen. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios. La primera pregunta para el profesor Joaquín García Huidobro. En base a esa clasificación... Oye, nosotros no podemos preguntar, ¿eh? Si quieren, pregúntense entre ustedes, no tengo ningún problema. No, preguntemos al público, pero después tengo un par de preguntas. Ah, perfecto. Preguntas del público. Ahí ¿hay- había una. Ahí. No, hay preguntas planteadas antes y durante la... Ya. Pero esta pregunta fue antes para usted, Sí. profesor. El público no puede hablar. No, sí va a hablar. Ya. Viva la libertad. Viva la libertad, carajo. En base a la clasificación de compartimiento de estanco de izquierda y de derecha, ¿consideraría usted a Javier Milei como alguien de extrema derecha, como lo tilda la gente? Uf. Es que tendría que decirle, defíname quién entiende por derecha, defíname quién entiende por extrema derecha. Además pasa una cosa, que esta es una clasificación lineal. Entonces, voy a poner un caso chileno. Siempre va a haber alguien, supuesto que esa línea sea válida, siempre va a haber alguien que está a la derecha. Olvidémonos, pues retrocedamos 20 años, no existían los republicanos. Habría que haber dicho que la UDI era extrema derecha. Y habría que haber dicho que el Partido Comunista es de extrema izquierda. A lo mejor sí. Creo, no sé si aclara esa clasificación. O sea, que supongamos que sea de extrema derecha o no. Lo interesante es si es buen gobierno o no es buen gobierno, si resuelve el problema de la inflación o no resuelve el problema de la inflación. Si me dicen que, si el día de mañana me dicen ya que el comunismo es de extrema izquierda y resulta que aumenta la libertad, hay prosperidad, los padres pueden educar a sus hijos, me da lo mismo que etiqueta le pongan. O sea, respuesta, no sé ni me interesa. Perfecto. Mi termómetro no va por esa línea, mi termómetro va por decir, a ver, ¿qué pasa con la gente más pobre? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la deuda pública? No tenemos nosotros derecho a endeudar a los que vienen para darnos gustos nosotros, etc. Esas son las preguntas que me parecen. ¿Qué pasa con la familia? Son otras preguntas. Esa No me categoría interesa. mejor dejémosla en el pasado. No sé si es que... Yo creo que la categoría de izquierda y derecha es una categoría válida. Lo que no estoy de acuerdo es que uno, para simplificar su argumentación, diga, este señor es de esquema... Yo no soy mileísta, lo digo claramente, pero si tengo objeciones respecto a Milei, nunca las voy a formular diciendo este es un señor de extrema derecha, porque eso no dice nada sobre la justicia o injusticia de lo que está proponiendo. Perfecto. Correcto. Para Axel, una pregunta y de ahí le damos la palabra al público. Si tomamos el fenómeno del ascenso de Milei, tú mencionaste a los jóvenes que notoriamente son la base de Milei, pero ¿qué pasa en Chile? Tenemos los jóvenes de estrato social más elevado, son los que más ferviente apoyan al presidente Boric. Entonces, podríamos decir que el estrato social más elevado, o llamémosle los niñitos ABC1, seamos siendo un poco con un estereotipo, viven en una anomia, viven en desinterés por lo que pasa y solo se quedan por la figura. Y en base a que Milei es más contenido, ¿cómo Mira, lo podríamos...? yo creo que acá en Chile hemos avanzado mucho en la transformación cultural hacia el liberalismo. Lo tenemos medido también en la Fundación para el Progreso. Cuando yo comencé esta cuestión no existía y hoy día son cientos de miles de gente joven que sigue esta idea, compra los libros, etc. Así que hay un sector ahí. Ahora, tienes razón en que tiende a ser algo como de sectores medios y medios de bajos ingresos, o también hay en el sector
alto, más acomodado todavía. Pero hay un sector, el de New York, ¿cómo le dicen? Sí, New York. De Ñuñoa, ¿cierto? Que es de gente joven que a mi juicio también está muy influida por las redes sociales, está muy deconstruida, y es la única razón por la cual puedo entender ese apoyo a Boric, que no están pasándola tan mal. O sea, en Argentina ya estaba tan desastrosa además la realidad. Tú tienes una emigración masiva de jóvenes, se estaban yendo del país, porque simplemente tú no tienes ni una oportunidad. Así de sencillo. O sea, ¿quieren saber cuánto gana un abogado en el mejor estudio de abogado de Buenos Aires? Yo tengo amigos trabajando ahí. Son $400 por mes. O sea, ese es el nivel de catástrofe. Entonces, por eso ustedes van a Miami. Donde vayan está lleno de argentinos y gente de mucho capital humano. Yo creo que yo les tiré un palo duro en Twitter porque dije que eran pijes marihuaneros que nunca habían trabajado en su vida. Hay un porcentaje de eso, no me tengo ninguna duda. Y el resto es gente confundida. O sea, yo no puedo entender que realmente si tú estás en un país que está en un proceso de decadencia cada vez más acelerado como Chile, apoyes a un gobierno como este. Si este gobierno es una catástrofe desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de nuestra imagen internacional, desde todo punto de vista. Y encima tenés un partido adentro que colabora directamente con la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro. Si nosotros le tenemos al crimen organizado metido en la moneda, ¿de qué estamos hablando? Entonces dejémonos y la gente apoya esto. Yo creo que hay un nivel de conciencia muy bajo todavía. Y ojalá que Chile no tenga que llegar a los niveles de destrucción de Argentina, ¿no? Para que la gente despierte y diga, sabes que esto no es viable. Ahora, Déjame preguntarle un par de cositas chicas. Una, tú has aludido al ver. Has dicho que Milei es un liberal clásico. La gran pregunta mía es ¿por qué los liberales abandonaron el liberalismo clásico y asumieron la agenda progresista? En Chile está lleno de liberales progresistas. Y eso, o sea, Milei es un hombre que perfectamente dice, mire, el aborto es inaceptable, yo soy liberal, pero ¿cómo va a estar matando a una persona? Esa cosa tan sencilla, en Chile una parte del liberalismo, también del libertario, no lo tienen asumido. Sí, es un problema en Estados Unidos también. Fíjate que Rothbard, porque Milei en realidad se define como anarcocapitalista, el horizonte normativo de él es cerrar el Estado, con el que yo estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, yo soy un poco más realista. Huerta de Soto lo mismo, ¿no? Huerta de Soto te dice que el Estado es el mal y todo lo demás. Yo escribí un paper en un libro en honor a él hace poco donde yo criticaba esa teoría, pero por otras razones, no porque no comparta el ideal, no, yo no veo, ¿no? Pero la visión de Milei sí es anarcocapitalista, cita a Hayek, a Friedman, a todos ellos. Lo que pasa con Hayek es que Hayek al final era muy realista, entonces decía, bueno, tenemos el problema de la violencia, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, está el Estado ya, limitemos el Estado todo lo que podamos. Eso era básicamente Pero si él hubiera podido no tener Estado, habría estado de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que pensaba que no era viable eso. Ahora, el tema de los liberales en Chile es que yo no creo que haya liberales clásicos en Chile, porque tú cuando vas a Chile Vamos, son todos de centro izquierda. Ahora, cuando tú me preguntas a mí lo del aborto, por ejemplo, yo siempre estoy dispuesto a decir que el aborto es un acto moralmente malo. Mi cuestión tiene que ver con, y soy bien restrictivo en el periodo de tiempo en el que no lo penalizaría. Nada más. Pero ahí está la discusión en cuál es el mal mayor y eso. Pero no es un tema de principios que yo diga, el aborto es un acto de liberación de la mujer y todo lo demás. No, porque yo creo que hay un principio en la preservación de la vida en cualquier etapa que tiene que ser, y por lo demás es la posición alemana. En Alemania no es que la técnica jurídica o la ley sea tipo lo que tú ves en algunos estados en Estados Unidos, donde aborta todo lo que quiera hasta los 6 meses, el Estado te lo financia y todo lo demás, ¿no? El tema del aborto es uno delicado en todo caso, y ahí tienes liberales para allá y liberales para acá. Pero, por ejemplo, todo el tema de las políticas identitarias, toda esta cosa feminista, no la cosa clásica de la Mary Wollstonecraft, no, la cosa de la Simone de Beauvoir con su locura totalmente patológica, qué sé yo, de la Judith Butler, de toda esta gente, charlatana, porque es una charlatana, o sea, lo dice la Martha Nussbaum, no lo digo yo.
Eso se lo ha comprado parte de la centro-derecha, por eso me preocupa si llega a ganar Evelyn Matei el gobierno. Pues han comprado todas esas ideologías que al final son una reacción contra Occidente, si esa es la verdad. Y yo no los considero liberales clásicos, yo los considero socialdemócratas con elementos de la agenda progresista. Esa es mi... Y claro, el socialdemócrata te reconoce la propiedad privada, también hay muchos partidarios de la libertad de expresión, no están de acuerdo con la cultura de la cancelación, como tú la has visto en Estados Unidos y acá en algunas partes. Entonces tienen elementos con los que tú puedes conversar con ellos, pero no son liberales clásicos, porque para terminar, ¿qué es lo que busca un liberal clásico? La menor coacción posible del Estado sobre la vida de las personas y la menor intervención posible, la mayor libertad individual, ¿no? Lo que no implica, tú me puedes decir, claro, pero entonces el aborto, claro, por eso mi ley dice que no, porque él considera que hay una vida y un derecho a un tercero, por lo tanto no puedes ahí ejercer esa libertad, claro, obvio. Pero eso es lo que busca, y Chile Vamos no busca eso. Ya, estamos justo con el tiempo, nos quedan 5 minutos, así que preguntas del público, solo vamos a poder responder una y de ahí vamos al cierre. Don Klaus. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que hablaron, muchas gracias por venir a la universidad igual. Sujetando un poco lo que dijo Chris respecto de la juventud y lo que también de tu Axel respecto de los políticos acá en Chile, quería hacer una pregunta trasladando el fenómeno Milei, pero para nuestro caso, el caso chileno, considerando, como dije, lo que dijo Chris, de que, por ejemplo, los niños que son de estatus sociales más altos experimentan una especie de desinterés en la política, y eso es lo que te venía comentando, por ejemplo, en el caso de esta universidad, que el desinterés en la política es tal que actualmente tenemos una federación que se ha votado democráticamente, sino que ayer asumió una federación informada por el presidente de los centros de alumnos. Eso se debe a la comodidad en la que viven esos jóvenes en todo caso. Como ya tienen lo que necesitan, no se molestan en ir más allá o sacrificar eso que tienen. Y asimismo también los políticos, desde ese mismo lugar de comodidad, han actuado de la misma manera. Y ahí, llegando un poco a lo que tú dijiste del tema de la oposición se vendría a resumir entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Y entre Chile Vamos y el Partido Republicano, actualmente yo creo que hay más diferencias que cosas en común. Entonces yo quería preguntarte un poco, ¿cómo ves tú el panorama chileno? Y si crees que también para hacer un cambio real, quizás no absolutamente idéntico a como es en Argentina, pero al menos adaptado acá en Chile, habría que adoptar una estrategia distinta. Mira, yo no veo una alternativa al avance de las ideas de la libertad de manera potente, poderosa y coherente. O sea, la política hoy día en Chile se ha convertido casi en un circo vacío. Nos fuimos todos y están ellos tirando las pelotitas todavía. Y eso es muy peligroso porque abre la puerta a cualquier cosa, ¿no? O sea, cuando ya la política y los partidos dejan de ser intermediadores de los intereses ciudadanos, de las demandas ciudadanas. Nosotros llevamos 2 años de este gobierno, y no quiero echarle toda la culpa a este gobierno porque los problemas vienen de antes, pero la delincuencia no se hace absolutamente nada. El tema económico, lo único que plantean son reformas para empeorarlo todo. Los parlamentarios, algunos hacen lo que pueden, pero no es mucho más. Ayer eligieron a la Carol Cariola, sí, es increíble. ¿Ah? La admiradora de Nicolás Maduro, o sea, es impresionante. O sea, yo realmente, a mí me da rabia. ¿Qué quieren que les diga? ¿Ya? No tienes que ser de derecha para que te dé rabia que la Carol Cariola esté presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Y sin embargo, creo que hay una oportunidad, yo lo he dicho en otras entrevistas, de que el próximo gobierno corrija o intente corregir algunos de estos problemas, o varios, y que se pongan de acuerdo desde los republicanos hasta los amarillos y los demócratas y toda esta gente para hacer una agenda de reformas en serio, porque si no el país lo va a perder completamente. O sea, ustedes, los que están estudiando en esta universidad, tal vez algunos puedan tener papás multimillonarios con empresas y se van a poder quedar y no les va a ir tan mal, o si es que están con miedo de que los estén secuestrando a la salida de la universidad, porque eso es lo que pasa en México, lo que pasa en otros lados, y acá no nos falta mucho, se van a ir a vivir a Miami, o se van a ir a vivir a Madrid, o donde sea. Pero el resto, créanme que les va a costar mucho hacer una vida económica con un futuro razonable. Nos va a empezar a pasar cada vez más lo que le pasó a los argentinos. Ya hay gente que se está yendo de Chile.
Si esta cuestión de que el crecimiento económico, que materialista, no, si es que el crecimiento económico es la posibilidad de que ustedes puedan el día de mañana autorrealizarse en lo profesional, tener una familia, poder proveer para su familia, etcétera. No es así nomás. Y los que más lo necesitan son la gente pobre. Entonces, y eso sin tocar el tema de seguridad, que tal vez es peor incluso. Así que, para cerrar, yo creo que si ustedes no son agentes de cambio, ustedes, que son la gente más joven, los de la universidad y todo lo demás, y no empiezan a participar de manera más activa, los políticos que están hoy día no lo van a hacer. La mayoría de los que está ya tiene sus intereses, tiene su agenda, etcétera, y no va a mover un dedo ni una hoja por arreglar los problemas de Chile. Así que hay que forzar un cambio en el próximo gobierno. Es la única forma que veo. Y si no lo hacemos, ahí están todas las, como dicen los gringos, all bets are off. Ahí puede pasar cualquier cosa después. Pero tenemos el concurso de voluntades de los políticos. Sí, tú los puedes ir forzando en la medida en que estás más activo, vas desafiando también el hecho de que surjan partidos incluso a la derecha de Chile Vamos, a la derecha entre comillas, de republicanos incluso. Es una señal como ancla para que no se corran demasiado, que tomen la agenda en serio. Y yo le he dicho a Evelyn Matei, por los medios de comunicación, si ella no va con esquemas distintos a los que estuvo acostumbrado, porque los gobiernos de Chile Vamos fueron un fracaso, los dos anteriores. O sea, el gobierno de Piñera, el primero, no fue un buen gobierno y el segundo fue un pésimo gobierno. ¿Ya? Si ellos no van con un esquema distinto, acuérdense que Matei va a terminar con un 8% de aprobación. Tenemos que terminar, lamentablemente. Podríamos seguir acá todo el día, pero no se puede. Y nos llegaron muchas preguntas del público que se las puedo hacer llegar después para cualquier cosa, pero ya estamos en la hora. Le quiero dar las gracias a todos por venir, especialmente a Axel Kaiser y a todo su equipo, en el cual le pido un fuerte aplauso, por favor. ¡Qué rápido! Corto, pues. Personalmente le quiero dar las gracias a Eugenio Guerrero por toda su colaboración, a Agustín Blanco y a José Reyes por todo su apoyo, y muchas gracias por venir y nos vemos en otra instancia. Gracias. Muy bien.